el podcast de Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormenta. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Bienvenidas al podcast de Emprendedoras. Como saben, en esta temporada estamos abordando estos temas que nos mantienen inquietos, que en nuestro día a día nos hacen reflexionar, pero de una manera muy práctica. Y hemos buscado a invitados muy especiales para que nos acompañen a inspirarnos, a verlo desde otro lugar, a escuchar de forma distinta cómo están sucediendo estas cosas y que aprendamos. Y es por eso que el día de hoy tengo el honor de tener aquí conmigo a Françoise Lavertu. Ella es una canadiense mexicana que me tocó conocerla cuando justo llegó a México, hace ya más de 20 años. Ella es mamá de 3 adolescentes y tiene una carrera admirable. Les puedo decir que la presumo como de mis amigas más fregonas porque ha subido y bajado, pasado por diferentes industrias. Estuvo en la industria de cosméticos de lujo en donde nos conocimos. Después pasó a Louis Vuitton, Palacio de Hierro, fue directora de Tesla y de repente da el salto a una parte emprendedora en donde no solo uno, sino varios emprendimientos que van desde inteligencia artificial hasta una expertise en inversión que difícilmente comprendemos los demás. Para mí es un honor poderla tener aquí porque he visto de primera mano cómo a partir de todo esto que les acabo de contar, ella disfruta la vida. y estar con ella para mí es una gozada. Bienvenida, Fran. Muchas gracias, Carla. Es que nos conocimos casi de becarias, entonces creo que me conoces de manera profunda, que yo no tenía ni un plan. Nada más estaba aprendiendo, llegando a México, tratando de hacer lo mejor que pudiera en ese entonces. Y la vida me llevó a diferentes lugares muy interesantes. Y las amistades se quedan, y las colaboraciones, eso me da mucho gusto. Y Fran, para terminar de dar la bienvenida, te quiero hacer 4 preguntas que son las que le hacemos a la tribu, ¿no? Para acomodarnos un poco más. Y la primera es, parece muy fácil, pero a veces cuesta, ¿qué te hace feliz? Yo te diría, bueno, 2 cosas. Una de las cosas sencillas, yo creo tener mi salud física, mi salud mental, que me hace feliz cuando me puedo levantar, sentirme bien en todos los aspectos. Creo que me hace feliz tener paz, que sí estoy entregando al nivel en el cual quiero entregar, con mi familia, con mis cofundadores. En general, tengo siempre esa preocupación de que si estoy entregando al nivel de excelencia, y me hace feliz cuando siento que la gente está satisfecha con lo que les pude dar. Eso me hace feliz. Qué interesante lo que dices, porque es como esta autorrevisión, ¿no? Que cuando abres los ojos en la mañana y haces como un primer scan de tu cuerpo, de cómo te sientes y dices, sí, next, ¿no? Hoy es un buen día, te lo juro. Me pasó esta semana, que hay día me levanté, todo salió bien en el día. Hay un día me sentía, no sé por qué, o cansancio. Uno a veces no sabe por qué, no se siente a su 100 y no me siento igual. O sea, prefiero como mentalizarme y me encanta que yo sé que tienes muchas como hábitos que también te permiten ponerte en este estado de mente y creo que es importante, muy importante, como prepararte y estructurar tu día para que salga todo de manera positiva. Definitivamente. Oye, y nuestra segunda pregunta pues va justamente en lo opuesto. ¿Qué te quita el sueño? Uy, ¿qué me quita el sueño? Yo creo que va relacionado al final. Me quita el sueño. Bueno, cosas. 1, soy mamá de 3 hijas, ejecutiva. Hago muchas cosas también fuera de mi vida, o sea, de la vida formal profesional. Hago mentorías. Entonces, mis listas de pendientes son enormes y me quita el sueño. Hago listas durante la noche en mi teléfono, en un papel. Eso sí me quita el sueño. Me quita el sueño las hijas adolescentes o los niños adolescentes en ese momento, la verdad,
que yo creo que están pasando por momentos muy difíciles en COVID y ahora. Creo que tuvimos más suerte de vivir una vida sin tantos conflictos, creo. Y 3 está relacionado otra vez con estar preparada y entregando otra vez lo que tengo que entregar. O sea, como que tengo también cofundadores espectaculares, muy generosos, gente muy generosa a mi alrededor y a ver si puedo yo también entregar a ese nivel. Eso me quita sueño. O sea, te exiges cañón, pero Sí. lo que estás diciendo es como si tuvieras un dashboard enfrente, ¿no? Entonces, donde están las diferentes áreas de tu vida. Y hay veces que se prende el foco rojo en la parte de los hijos y se prende de repente el foco rojo en la parte profesional, ¿no? O la que estás tú, como tú. O sea, es un Me dashboard. conoces tan bien porque pasé la mañana, de hecho, buscando a alguien para nuestra empresa de AI que podría diseñar buenos dashboards, porque tengo mi vida en dashboards. Soy la primera en usar los dashboards de SAP, de Salesforce y crear los nuestros con inteligencia artificial ahora, porque como que permiten tener visibilidad en nuestras vidas y eso es importante. A veces tengo una lista enorme y es un ejercicio mental de poner jerarquía y bloquear en mi mente lo que es un pendiente que no es tan importante. Entonces, siempre poner la prioridad. Y eso me pasó con mis hijas. La grande de 19 que está en Business School me dice, es que no puedo con todo. Y le digo, nunca vas a poder con todo. O sea, siempre va a haber mucho. Tu poder ahora o el skill set que tienes que desarrollar es la habilidad para poner jerarquía, para priorizar. Y eso es algo que me di cuenta que pues eso desarrollamos con el tiempo. Cuando estábamos en L'Oréal, tú y yo nos aventaban al problema y tenemos que escoger en el cual nos vamos a enfocar. Eso también en Tesla. Nadie me decía qué hacer. Era como yo tener mi negocio y en qué me voy a enfocar. Y tenían una expresión que sigo usando, y what really moves the needle, ¿qué mueve la aguja? Y entonces Exacto. siempre tengo eso en mi mente, ¿qué mueve la aguja? En mi vida, en personal, profesional, enfócate en eso, lo demás ponlo dependiente, pero no puedes hacer todo, no hay forma. Sí. No hay manera. Aquí en mi casa mis hijos me imitan repitiendo lo que yo digo, que dicen que todo lo resuelvo con una matriz de impacto, ¿no? O sea, ¿de qué? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para verdaderamente causar un impacto? Porque de pronto es tanto. Pero fíjate que esta visión panorámica también a veces nos permite ver las cosas que sí están bien. O sea, las cosas, porque si nos enfocamos solamente en esos focos rojos, justamente no vamos a dormir nunca. En el momento que nos hacemos para atrás y vemos que tiene una dimensión ese problema y que es solamente una parte del todo, nos da también una perspectiva que nos permite hacerlo de una manera mucho más fácil, mucho más centrada, ¿no? Intencional, con más madurez, más claridad. Mi co-founder siempre me dice, me encanta tener ultimate clarity, claridad completa. Y sí, porque si no estamos apagando fuegos. Y eso es lo que veo en muchos negocios. La gente apaga fuegos y se vuelve 50%, 60%, 80% del tiempo de alguien es apagar fuegos. Y entonces no podemos llegar a los resultados. No podemos lograr cosas que nos dan satisfacción. Si es muy reactivo. Entonces hay que tomar esas decisiones que es como escoger. Entonces tener esa visibilidad es clave. Y regreso al dashboard y regreso porque me fui al emprendimiento después de 25 años de, pues, otras cosas. Sí, corporate, un emprendimiento con una estructura y ahora, después de ser advisor a fondos de inversión, decidí hacer el salto completo en un startup y ser cofundadora. Es porque el startup era sobre dar visibilidad y empoderar a los líderes de cadena de suministro con herramientas de inteligencia artificial muy sencillas que daban ya la visibilidad necesaria para tomar acción antes de que haya un impacto financiero sobre la cadena de suministro. Dije, ultimate clarity, aquí estamos, es lo que necesito yo, es lo que necesitan los líderes de negocio, y entonces dije, a eso me puedo dedicar, eso sí quiero construir y dejar muchas cosas de mi vida profesional. Entonces es muy divertido que me hables de dashboards, de visibilidad. Creo que es un tema central de mi vida, el poder visualizar, y creo que eso, cuando uno está en una situación de sobrevivencia, que me pasó en Tesla, era sobrevivencia de no llegar en bancarrota, porque eran los días tempranos, éramos pocos empleados, entonces ¿tenemos suficiente cash? No. ¿Podemos sobrevivir? ¿Quién sabe?
vamos a poder cambiar los hábitos de los consumidores o no y cambiar a vehículos eléctricos. Tal vez no, y si no lo logramos nosotros, nadie más lo quiere hacer. Todo ha cambiado ahora, pero sabíamos que si no lo hacíamos nosotros y no podíamos sobrevivir financieramente, nadie lo iba a hacer. Entonces la carga era tanta. Y entonces yo tuve que sobrevivir. Tuve que decir, hay 80 cosas que no puedo hacer, pero esto me va a hacer sobrevivir al negocio. Esto nos va a llevar, vamos para aguantar al siguiente nivel. Y entonces como que desarrollé esa habilidad para sobrevivir y escoger lo que sí movía el negocio. Y entonces eso ya lo pongo en práctica. Eso ya se queda. Ese ejercicio, ese músculo, ya lo aplico a todo en mi vida después de Tesla. Toma tiempo, ¿no? Porque verse al espejo y poder reconocer cuáles son estas habilidades que tú tienes para poner al servicio, ¿no? Es importante, y ver cómo las empiezas a desarrollar. Pero también reconoces lo que no tienes y en donde tienes que pedir ayuda y en donde no lo puedes hacer tú solo, y levantar la mano a veces cuesta trabajo. Si tú tuvieras que levantar la mano hoy, ¿en qué pides ayuda, Fran? Mira, yo encontré, y lo digo de manera práctica con mis cofundadores, gente que me da, yo creo, el lado técnico, que yo no tengo una profesión de ingeniera. Yo vengo de business background y masters en analytics, en estadísticas, pero es muy interesante tener un cofundador o dos cofundadores, Austin y Diego, que vienen de machine learning y de inteligencia artificial, y me apasiona el mundo. Entonces, yo siempre he tenido una pasión por aprender. Quiero aprender y que me den nada más la oportunidad. Y con gente, con un cierto perfil de gente, no me da miedo para nada decir lo que no sé, no me da miedo preguntar, y entonces estoy en un círculo de confianza. Creo que número uno, círculo de confianza es lo que quiero. Quiero sentirme no juzgada, quiero sentirme cómoda, porque siento que soy mejor ejecutiva cuando no me siento juzgada, no siento que no sé, no hay política, no hay otro interés que crecer un negocio juntos, respetarnos, y eso es difícil de encontrar. Suena muy básico, muy difícil de encontrar ese círculo de confianza, y lo encontré con esos dos cofundadores. Es un placer trabajar con ellos, y tienen también esa pasión por retarnos. Entonces el lado técnico siempre me ha apasionado, eso lo pido. Que busco también, sí, el impacto. Creo que todos buscamos el impacto. O sea, lo que tenga que hacer es, sirvo de algo, mi tecnología va a servir de algo, mi aportación va a servir de algo a alguien. Como que sí decíamos antes, y con mi familia, I want to move mountains, quiero mover montañas, quiero mover cosas. Si no, pues mejor paso tiempo con mis hijas, todo ese tiempo. Entonces creo que estoy en un entorno ahora donde siento que estoy logrando esos objetivos. Por eso decidí, sin hablar con mi coach, que también creo que es muy importante el tener un coach, porque la gente que juega bien tenis o cualquier deporte también busca un coach, y es cuando estamos abiertos a recibir feedback, cuando no nos sentimos tan inseguros, pero cuando estamos abiertos a tener feedback, creo que es un momento espectacular para tener un coach. Cuando estamos en el como top management, yo he aprendido tanto, tengo 8 años con mi coach, y lo que decías de identificar cuál es tu valor agregado, creo que es clave, y saber qué necesitas, de quién necesitas rodearte, dónde tienes tus fallas, normal, y dónde puedes agregar, pero muchísimo. Entonces, tenerlo muy claro, creo que ayuda a su autoestima, ayuda al impacto sobre el negocio, ayuda al negocio, que tú tengas claridad. O sea, las cosas van mucho más rápido. Entonces, yo sí recomiendo un coach para discutir y tener un espejo, el espejo del cual habla. Ese espejo es importantísimo, porque ahorita mencionas esta fuerza que se necesita para mover montañas, ¿no? Es una fuerza que también se contagia. O sea, cuando tú te metes a un salón donde hay fuerza emprendedora, se siente. O sea, ¿no? O sea, cuando entras a un lugar en donde alguien acaba de discutir, entras y se siente la energía, ¿no? De quien discutió, o la gente muy seria, ¿no? O la gente que está obedeciendo ciertas cosas, se siente. Y parte de lo que a mí me emociona de vivir en este mundo emprendedor es justamente esta energía que hace que las cosas fluyan. Y esta energía, fíjate, yo uso una frase mucho que dice, la valentía que la ignorancia da, porque te impulsa, ¿no? Y dices, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces, ahí quieres brincar. Y esa es mi cuarta pregunta de la tribu, porque fíjate que nos describimos como
las que hacemos las cosas impensables porque simplemente vamos a un camino no andado, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido en toda esta carrera, en toda esta trayectoria que tú tienes, esa cosa que has hecho que te parecía impensable? Lo que acabo de hacer es regresar desde 25 años. No regresar, porque es la primera vez que lo hago, no, la segunda vez que hago un emprendimiento completo en una industria que no conozco necesariamente tan bien. La inteligencia artificial es algo muy nuevo para todos, pero va dirigido a una industria que sí conozco bien, logística, cadena de suministro, que aplica a todos. Aplica a cosméticos, aplica a Tesla, aplica a electrónicos, aplica a todos. Pero a mi edad y no sé, después de vivir como advisor también, que es un rol mucho más con un paso atrás, menos operativo, yo no estaba en la cabeza pensando regresar a algo operativo, pero lo que dices de tener un impacto, de poder contagiar esa energía, me di cuenta que eso me hacía falta, porque siento que eso es un valor agregado que puedo traer. Cuando tengo esa pasión, logro explicar a dónde vamos, ayudar y coachear para que cada quien encuentre el camino dentro de esta visión y estrategia, y que la gente esté muy motivada y, como decíamos, engaged, como muy participativa en todo el journey. Entonces, para mí es algo que, pues, que he logrado hacer. Me decían, vienes y es como decían, polvo de magia. Y entonces, porque estoy como, me encanta simplificar las cosas, porque yo necesito simplificar para tener claro a dónde vamos. Y para la gente ayuda, simplificamos. Ultimately, ¿qué estamos tratando de hacer? Y entonces poder llevar un equipo a lograr esto y tener esa resiliencia, tanto yo te diría física y emotiva, es algo que he aprendido a hacer. Porque el maratón, y cuando tenemos que hacer un sprint, hacemos un sprint, pero al siempre como estar como midiendo el humano, cómo se está sintiendo, cómo está cómo diría, hasta el aliento, cómo está, ¿no? Si uno está cansado, se siente si está cansado, hasta cuánto lo puedo, ¿no?, llevar. Y es importante respetar eso y personalizar la experiencia de este journey, pero en conjunto llegar al mismo lugar para la empresa. Y bueno, entonces decidí, imagínate, después de un rol menos operativo, me hacía falta construir algo donde yo pudiera decir, wow, pusimos, no sé, infraestructura de carga en el país como en Tesla o algo así. Pues aquí estamos construyendo y dando visibilidad a empresas en México, Estados Unidos y Canadá sobre sus cadenas de suministros, y estamos aprovechando el impacto del nearshoring para todavía potencializar el negocio entre los países. Entonces se me hace como una causa noble. Entonces lo impensable lo hice. Definitivamente moviendo montañas, Fran. Estás moviendo montañas. Bueno, Fran, y déjame decirte que mi agenda secreta para invitarte acá es porque yo sé que tú hablas 6 idiomas, pero quiero compartirle a nuestra audiencia que hablas más, porque precisamente has aprendido a vincularte con diferentes tipos de públicos, empresas, industrias, jerarquías dentro de las mismas empresas, que hace que esto que tú dices de simplificar sea tu superpower. Sí. Esta audiencia que tenemos hoy aquí, pues muchos estamos a la mitad, ¿no? O sea, hay quien lleva tiempo en una carrera corporativa y que no sabe si quiere continuar ahí, o hay mujeres emprendedoras que desde esta parte que tú mencionabas en un principio de quiero sobrevivir, ¿no? O sea, hace y arranca su emprendimiento, y nos cuesta a veces trabajo entender cómo tender estos puentes, en cómo construirlos. Entonces, quisiera aprovecharte para preguntarte cómo fue para ti precisamente esta decisión de cambiar de un mundo corporativo con la seguridad corporativa y con toda la parte que te da, ¿no? O sea, esta infraestructura, este apellido que te da, este respaldo que tienes, y cómo decides cambiarte al otro lado de la calle. Sí. Y son varios puentes. Bueno, es un contexto y es un puente, porque el contexto es que he vivido rodeada de emprendedores. Uno es que mi esposo es un emprendedor múltiple en varias tecnologías. Entonces uno aprende a vivir el riesgo
los altos, los bajos, y decir, no pasa nada, mañana nos levantamos y es como nos levantamos, lo cual nos define. Pero yo me había etiquetado como alguien mucho más, yo diría, no estable, porque hay mucha estabilidad también en este mundo. Uno lo controla y es centrado, pero yo diría, yo no me calificaba como risk taker, porque pues en un entorno ya corporativo no había en mi época mucha discusión sobre el poder de tomar riesgos. No era algo que las empresas buscaban, porque eso es riesgoso. ¿Cómo vamos a tener ahí una persona libre tomando riesgos? Entonces, pues uno ya aprende a definirse como no un emprendedor. Y yo creo que hay que tener la mente abierta y decir, en ese entorno yo me estoy adaptando, pero yo puedo ser un risk taker. Y cuando me di cuenta, ya moviéndome a Tesla, que yo tomaba muchos riesgos y me sentía muy cómoda tomando riesgos, dije, ¿por qué me definí tanto de forma tan conservadora toda mi carrera? Yo sí podía tomar esas decisiones y ver qué pasaba y andar en la ambigüedad. Amo la ambigüedad, no pasa nada. Yo creo que hay un mindset y hay una época. Yo creo que los tiempos han cambiado y ya las empresas valoran mucho más el risk-taking. Pero la manera óptima de hacer este risk-taking y de tener ese puente es cuando hay una persona que ve el potencial, que ve tu potencial. Y entonces esta persona dice, yo veo que tienes la capacidad de tener un impacto en una industria que no conoces. Déjame darte la mano y voy a hacer tu puente. Eso me pasó en Tesla. De la nada me llaman y fue, nosotros creemos y que tú puedes. Dije, no soy ingeniera, no me ha dejado ingenieros. No pasa nada, no importa. Puedes resolver problemas, puedes abrir mercado y vas a aprender en la ingeniería. Entonces es lo que hice y me pasó en cada industria. Este puente fue alguien, bueno, te digo, en Walmart también. Fui directora de compras en Walmart y ahí teníamos una senior vice president que me llevaba los fines de semana a enseñarme cosas nuevas, a enseñarme cosas, me retaba. Y yo decía, yo no encajo en esa cultura. O sea, olvídate de esto, te voy a enseñar esto, la cadena de suministro, por qué estamos en ese negocio, cosas que a lo mejor no necesitaba enseñarme. Y yo creo que ellos me encontraron, o fue los dos, gente que ha sido muy puente. El puente puede ser gente más que otra cosa. Entonces, de decir, está bien, te voy a enseñar las 20 palabras que usamos todos los días en esa industria, con que digas esas palabras, ya por lo menos se van a aceptar en el club. Y de verdad, hay también un dialecta de cada industria. Y si uno empieza a usar ese idioma de los KPIs que usan, algunas palabras que son técnicas, pero no tan técnicas, es el slang de la industria, ya pasó uno. uno puede ya puede entender mucho de lo que está pasando. Y poco a poco uno empieza a poder identificar otra vez lo que mueve la aguja del negocio. Y creo que es un ejercicio que se puede aplicar a cualquier industria. Uno empieza a ya desarrollar otra vez esa habilidad. Pero el tener no es un mentor, porque es mucho más un sponsor y alguien que ve de forma mucho más amplia. Creo que ese es el detonador de que alguien se pueda liberar y decir, voy a tomar los riesgos. Y yo diría, los líderes en Tesla tenían todos ese skill set de poder decir, yo hago casi rayos X, identificación de tu skill set, mucho más de tu experiencia. Les valía, ¿qué experiencia, qué industria tú tenías? Con que no fuera automotriz, porque no querían a alguien que tenía experiencia en la industria para no repetir las mismas soluciones. Claro. Porque no eran soluciones profundas, disruptivas. Sí. Y se tiene que combinar también con tu propia curiosidad y con tu capacidad de aprender, ¿no? O sea, porque definitivamente puedes observar algo, ¿no? No sé si te ha pasado a veces que llegas y ves un cuadro espectacular y de repente dices, ay, yo lo podría hacer, ¿no? Claro. Ay, qué fácil. El contemporáneo. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Pero a la hora que te pones a hacerlo, evidentemente no es tan fácil, ¿no? Y te enfrentas a ti mismo y a ese desarrollo de habilidades. Y tiene que ver
¿cómo hacemos una combinación, unos ingredientes que por supuesto tiene que estar la resiliencia porque no te va a salir a la primera, porque tienes que tenerte paciencia para ir aprendiendo, pero siempre está esta voluntad de aprender, esta plasticidad de poder integrarte a nuevos ambientes que te vayan permitiendo hacer eso? Y eso para mí es como justamente esta parte de atreverte a hacer lo impensable, ¿no? En donde no te quedes con tu propia autopercepción de, como tú decías, yo no tomo riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque así me lo dijeron, o porque estaba dentro de una empresa que parecía que no tomaba riesgos, ¿no? Pero ser capaz de rompernos ese marco de referencia que tenemos para aventarnos es muy interesante cómo lograrlo. Nos dices que alguien te ve, ¿no? O sea, que hay alguien que tiene una visión más grande. Platícanos una historia en donde tú hayas visto, donde tú hayas sido ese mentor, donde tú hayas visto a esa persona que a lo mejor no creía en sí misma o que a lo mejor estaba en un contexto distinto y que al haberle compartido tu panorama cambió su rumbo. Ay, qué bueno que me preguntas esto. Estaba pensando en diferentes empleados y de hecho es algo que busco cuando recluto gente, es cuál es tu coaching story o de desarrollo de empleado que te hace sentirte orgulloso. Te diría en Tesla, yo estaba buscando, cuando estaba en Estados Unidos, estaba buscando líderes de mercado. Entonces es para abrir mercado, entonces implica varias cosas, real estate, ventas, operaciones, servicio, etcétera. Y entrevisté mucha gente. Entrevisté una, se llama Kate. Venía de negociar en Walmart con granjas y negociaba perecederos, negociaba también herramientas para todo el mundo de la agricultura. O sea, no tenía ninguna experiencia en el mundo de Tesla, en la tecnología, en los vehículos eléctricos. Había tenido roles que eran también en lo que es estrategia ambiental, porque era algo que le apasionaba. Pero le vi el fit en Tesla, que es el autonomía, el ser independiente, también muy enfocada a resultados, muy orientada a la acción, pero una persona que tenía un talento y un poder resolver problemas como poca gente que había conocido en las entrevistas, pero no tenía un fit con el rol que yo buscaba. Entonces, durante más de 6 meses, yo la presentaba. Ella seguía en su trabajo y yo la presentaba a diferentes líderes de la organización en Tesla, en manufacturing, en policy, en headquarters, lo que fuera. Y yo decía, esta mujer tiene el poder de resolver problemas. Es un talento que tenemos que contratar. No sé en qué rol, pero la tenemos que contratar. Encontremos el rol para ella. Y finalmente, después de, yo creo, 8 meses, el director de Estados Unidos de infraestructura de carga, o sea, charging, todos los cargadores que estábamos instalando, ya la conoció de manera ya mucho más profunda y dijo, bueno, la voy a entrenar sobre lo que es infraestructura de carga, y la contrató. Y ahora, fast forward 7 años, ella se volvió directora líder de infraestructura de carga en Estados Unidos, ganó el Best Performance Prize, hasta le dieron ahí un premio enorme hace poco. Y de verdad cambió la cultura, logró también crear una cultura muy estable, daba clases de negociación a sus equipos, también retaba a los landlords donde estábamos instalando la infraestructura de carga y aprendió todo. Ella no tenía esa experiencia específica, pero pude identificar esa capacidad y hasta el día de hoy, que vino a México hace como un mes y cené con ella, me dice, no puedo creer que viste esta capacidad en mí. Y la mujer me enseña tantas cosas que pues, me da una satisfacción grande. Por supuesto. No haber dejado esto nada más así porque no encajaba con el rol que yo buscaba, sino yo veía por el bien de la empresa y yo quería contratar gente como ella. Entonces, bueno, me da mucho gusto. Se llama Kate Elliott. Ay, qué buena historia la de Kate Elliott, pero te fijas cómo todo regresa a la gente, ¿no? O sea, todo regresa a esta parte de cómo
hacerte de un equipo, cómo te rodeas de gente que tiene este talento. Fíjate que una cosa que nos pasa mucho a las emprendedoras es que decimos, no me va a alcanzar para pagar este talento. Y entonces pensamos de entrada que nosotros somos las que tenemos que tener todos esos skills y ni siquiera nos capacitamos para poderlos desarrollar porque nos entra con esta fuerza que mueve montañas, nos entra junto una necedad, ¿no? O sea, lo voy a hacer yo sola, ¿no? Y entonces piensas que cuesta caro tener talento y al final es lo que hace que crezca, que florezca un emprendimiento, ¿no? Muchas veces pensamos que entre más lo controle yo o entre más chiquito esté, mejor va a ser el resultado y nos cuesta pasar de este rol de todólogas a un rol en donde verdaderamente podamos echar mano del talento de otras personas para poder crecer. ¿Cómo integras hoy en este emprendimiento de inteligencia artificial el talento? O sea, ¿cómo dices a quién quiero traer para que sume a la mesa sin que sea un dolor? Me encanta que hayas preguntado esto y para la audiencia no hay preguntas preparadas. Entonces, estoy feliz de que me lo hayas preguntado de forma espontánea. Un ejemplo muy concreto ahora en la empresa que cofundé, que se llama Auba AI, el cofundador se llama Diego. Él ya ha creado varias empresas y yo le pregunté hace 2 semanas, ¿cuál fue tu mejor lección cuando creaste Carrot? Que era un car sharing company. Creo que ya a lo mejor has escuchado hablar. Y me dice, subestimé la importancia de contratar el mejor talento posible. Y me empezó a dar ejemplos concretos. Y me dice, esa es la lección número 1. Me quedo con esto y me quedo años con esto. Entonces, cuando estábamos haciendo todo el plan financiero, todo el forecast y presentando también a todos los fondos de inversión la estrategia de Auba y dónde íbamos a invertir y enfocar nuestros esfuerzos, dijimos no gastar en CAPEX, no gastar en cosas que no eran críticas para el negocio, sino dedicar toda la inversión al talento. Y hicimos un desglose del equipo, un equipo extremadamente sólido en inteligencia artificial. Mucho viene del network de Stanford, de donde vienen los 2 cofundadores en inteligencia artificial. Los perfiles son muy independientes, pueden aportar y tener decisiones, yo creo, que a lo mejor van totalmente en otra dirección de las nuestras, no importa, pero dijimos, vamos a poner estos perfiles, vamos a poner el dinero necesario y vamos a restringir todos los demás gastos. Y al final, nuestro P&L está, te diría, al 95% dedicado a talento. Entonces, yo siempre lo digo en los negocios, put your money where your strategy is. Y entonces, muchas veces en las empresas vemos el plan a 3 años, a 5 años, es mucho bla, bla. Y cuando veo yo el P&L, los números con el equipo financiero, yo digo, a ver, mi equipo me dijo que eso era el enfoque, pero veo que el dinero no está en el mismo lugar. Doesn't make sense. O sea, como que necesitamos una alineación de dónde ponemos esos esfuerzos, el esfuerzo humano y el dinero en las prioridades. Y el talento es la prioridad para nosotros, los 3 cofundadores. Sí, mucho aprendizaje de vida y de carrera. Es la gente. Sí. Totalmente la gente, el equipo, cómo te acompaña y cómo se va desarrollando, ¿no? Sí. Porque definitivamente en el avance y el desarrollo del negocio, muchas veces, y me regreso al tema de la vida corporativa también, como profesionales pensamos que entre más hacemos, mejor lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que caemos en esta famosa trampa del burnout, ¿no? En donde pensamos que todas las capacidades tienen que caer dentro de una sola persona y la verdad nos compramos el rol de que somos las personas más importantes dentro de todo esto y que nadie más puede hacer lo que nosotros hacemos y que nadie más puede hacerlo mejor para poder sumar, ¿no? Creo que es más conocido el burnout cuando estoy bajo una exigencia del corporativo que el burnout cuando estoy en la parte emprendedora. ¿Qué nos puedes platicar acerca del burnout en un corporativo y en el mundo emprendedor? Mira, creo que lo que dices del espejo, a veces que alguien nos diga las cosas en la cara sirve. Y eso es una team building coach. Y yo tuve una empresa una vez y fue a comer con ella. Y le hablaba de los 3 trabajos previos que había tenido y lo intenso que era, y lo disfrutaba, pero qué intensidad.
y se pone a reír y me dice, ¿me hablas? Como si eso fuera coincidencia, François. A ver, que quede claro, si 3 veces te ha pasado, ¿no crees que tú lo estás creando? Que tú estás creando esa intensidad, ese ritmo, esa falta de límites. Está en tus manos, no seas víctima. Entonces, el no ponernos de víctimas también nos pone en un rol de líder mucho más efectivo. No hay peor que decir a un empleado o un equipo, lo que pasa es que arriba, primero, y arriba alguien más decidió. Uno tiene que tomar la responsabilidad de las decisiones, de la cultura, de los límites, y hay forma de crear clusters, digamos, un ecosistema dentro de una empresa grande, un ecosistema donde hay highly performing teams, o sea, súper poderosos, eficientes, eficaces, o sea, productivos, y que haya una cultura positiva de trabajo. Yo creo que está en manos de líderes hacer esto, pero hay que hacer, sí, introspección de qué necesito decir. Y en Auba, con los cofundadores, cuando empezamos nuestro partnership, escribimos esa cultura, o sea, de forma muy concreta. Cuando el sábado en la noche está bien responder mails, pues tal vez no, ¿sabes qué? Llevo 4 empresas donde estoy trabajando todos los fines de semana. A lo mejor nos vamos a dar el lujo de hacerlo en tal situación y tal situación, pero lo platicamos y escribimos la cultura, como por ejemplo, queremos tener crecimiento del cual somos orgullosos, no crecimiento nada más porque inversionista nos está preguntando o porque nos pusimos metas sin debatirlas. Entonces, ¿cuál es el crecimiento sano para ser resilientes en el futuro? Yo creo entonces que muchas veces en el mundo corporativo uno asume que no tiene el poder, pero tiene mucho poder dentro de crear esos mundos. Me pasó en Tesla en Estados Unidos, donde el equipo donde yo ya no estaba, me llaman, dicen, no, es que ya nos sentimos desmotivados porque al final Headquarters está tomando decisiones con las cuales no estamos de acuerdo y pues no podemos hacer nada. Y le dije al director del área, le dije, a ver, pero, y en inglés fue, what do you stand for? O sea, ¿cuál es tu identidad tú como equipo en esta área para Tesla? Y dije, ¿qué haces de forma única que nadie más hace? Enfóquense, motívense con esto, pónganlo como su cultura. Eso, vamos a ser los mejores en esto. Y de hecho, tienes el poder, pero no hay más desmotivante como un adolescente que no tiene el poder sobre su vida. Es la cosa más frustrante. Y en la manera en la cual manejamos como empleados, a mí me gusta tener un touch base semanal, por ejemplo, con el equipo, con cada empleado, y que esa persona me venga a decir cuáles son mis 3 pendientes o puntos, digamos, estratégicos, o tema personal, o tema del proyecto donde quiero tu opinión. Pues estos 3 puntos, cada lunes vamos a discutir, te voy a dar 1 hora y tú me vas a decir de qué quieres hablar, pero tú estás llevando, ¿no?, el control del proyecto. Y eso se puede hacer dentro de una empresa. Entonces creo que tenemos que mezclar mucho más el mundo corporativo y el mundo emprendedor, porque hay cosas, yo creo, positivas en los dos mundos. Te digo, yo he visto falta de estructura en el emprendimiento con la explicación, la justificación de que eso era el emprendimiento. No, el emprendimiento puede ser extremadamente estructurado, intencional. Y creo de ahí entonces hay mucha intersección donde podemos también hacer el intercambio de innovación de equipos ágiles dentro de los corporativos y reestructurarlos, o traer talento más flexible de forma más temporal, por ejemplo, para resolver un problema. Entonces, creo que esos dos mundos se tienen que cruzar mucho más y no los quiero ver como silos, decimos, como 2 cosas opuestas. Yo no lo veo así. ¿Cómo podemos hacer mucho más intercambio? Me encantaría. Oye, y haciéndole honor al comentario ese que te hicieron de, y no ves que en común estás tú, es eso, o sea, lo que está en común eres tú como persona, ¿no? O sea, tu primer emprendimiento eres tú contigo. Y este poder que tú tienes, o sea, ni otorgarle la responsabilidad a mi jefe, ¿no? Cuando estoy en un corporativo, de que entonces por eso estoy viviendo en esta cultura, porque yo soy capaz de establecer mis límites, yo soy capaz de establecer en dónde está mi valor, yo soy capaz de decidir en qué ambiente quiero estar, ¿no? Y cuando soy emprendedora, yo soy capaz de ponerme límites, yo soy capaz de generar un ambiente de trabajo para mi equipo de otra manera, ¿no? Y esta palabra, en inglés accountability, ¿no? En español, esta responsabilidad que tomamos de
nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo, porque a veces es difícil justamente esta madurez de pasar, ¿no? O sea, digo, claro, se va ganando con el tiempo, no es algo que amanezcas siéndolo, pero es algo en lo que sí se trabaja. Es este músculo en donde si yo me aprendo a observar y aprendo a establecerme, hoy puedo ser emprendedora y mañana puedo decidir emplearme en otro lugar o al revés, pero sigo siendo mi mejor versión que va a desempeñarse en una parte profesional desde un equilibrio, ¿no? O sea, no, todos somos distintos. No es que sea igual lo que tú estás viviendo que lo que está viviendo la que nos está escuchando, pero definitivamente hay estos puntos en común que a veces al escuchar este tipo de reflexiones dices, a ver, la culpa no la tiene el de enfrente. Tengo que buscar dentro de mí en dónde está ese límite que no estoy poniendo o con qué estoy desagusto. A veces, y te quiero preguntar qué opinas de esta frase, estamos a gusto estando desagusto. ¿Qué opinas de eso? Uf, me implica poca paz eso. Am, yo creo que es más una búsqueda de alta productividad, de satisfacción, que no estar a gusto, porque yo creo que soy mejor líder, soy más productiva cuando tengo un cierto nivel de paz, de mente relajada. Y te voy a decir, esto que yo me di cuenta de esto saliendo de Tesla, tomé un tiempo para hacer mucho trabajo de think tank. Entonces, análisis de industrias, aconsejar también fondos de inversión y management consulting, empresas de management consulting sobre shifts profundos. Y hay que leer muchos documentos, escribir cosas mucho más a largo plazo, estratégicas. Y darme este tiempo fue tan valioso. Siento que mi mente pudo fluir a un nivel donde no había podido cuando estaba muy involucrada en la operación. Y entonces dije, en mi siguiente etapa voy a tener que equilibrar esto para poder todavía tener la mente muy clara, la mente con siempre el ojo en el largo plazo, con lo que llamamos los blind spots, y no estar apagando fuegos. Entonces, viví la operación apagando fuegos. Pude salir digamos, de la operación profunda para llegar al leadership de la operación, pero ya nunca quiero regresar a ese nivel de reactivo. Yo quiero llegar a la operación ahora, crecer un negocio muy, muy involucrada en, digo, hasta los paquetes de benefits de los empleados, cosas muy concretas. No estoy metida en cosas abstractas, pero al mismo tiempo siempre dar un espacio para tener reflexión y discusión sobre estrategia a largo plazo, cosas críticas del negocio. Entonces, creo que tener ese nivel de relajación, de paz, es a veces necesario. Ese de no estar a gusto todo el tiempo, yo creo que no me funcionaría para mí, de no estar a gusto. Sí. Oye, platicando contigo el otro día, compartíamos algo que me doy cuenta que es un hilo conductor en todas las personas exitosas como tú, que es esta generosidad y es este compartir, es este mentorear, es este darte el tiempo para alguien más. ¿Qué te deja a ti precisamente a lo largo de tu día, de tu semana, poder tocar base con diferentes experiencias distintas a las tuyas? Sí, sí. Y yo creo que por eso saltar al emprendimiento, porque cuando estaba en corporativo siempre dedicaba tiempo a emprendedoras y me daba cuenta de los problemas que eran muy concretos, que tenían que resolver y que yo podía ayudar en estos. Cuando empecé, yo dije, ¿qué sé yo de emprendimiento? Aparte de mi entorno familiar. Me di cuenta que había cosas, pues, del mundo corporativo que yo compartía que era extremadamente valioso. Y dije, ¿por qué no voy a dar esto? Es muy sencillo para mí y da mucho valor para otros. Y me di cuenta escuchando poco a poco diferentes emprendedoras y emprendedores que al final muchos problemas se repiten en ciertas industrias o en ciertas funciones o en ciertos países. Y me sirvió para mí para identificar oportunidades también. Oportunidades de, pues, si 5 personas están enfrentando este problema, a lo mejor hay una oportunidad de negocio de crear un software para resolverlo o ponerlos en conjunto, poner a hablar y resolver
simplificar las cosas otra vez. Entonces a mí me ha dado también una claridad sobre diferentes industrias, una comprensión sin saltar al emprendimiento, una comprensión de los problemas críticos y los obstáculos, los cuellos de botella que ellos tienen. Entonces me sirvió de preparación para también mi regreso al emprendimiento profundo. Y da una satisfacción, o sea, es una motivación mental tener un agradecimiento o tener yo creo ese momento como es bastante íntimo de poder ayudar gente en su negocio propio. Están sobreviviendo muchas veces. Son problemas de vida porque es cómo van a dar también de comer a su familia. Eso es su ingreso completo. Entonces, si uno puede ayudar en esto y podemos con toda la mejor objetividad, sin tener ningún otro interés que resolver el problema, porque no estamos dentro de la empresa, no tenemos una agenda política, no tenemos una agenda personal, nos permite también tener una distancia y yo creo un impacto mucho más fuerte para ayudar los emprendedores. Y yo he aprendido muchísimo. Me dan de verdad más a mí. Entonces eso no lo quiero dejar nunca. Me encanta. Ese compartir y ese reconocernos también en los demás, también es parte de la tribu, es parte de tener estas redes, ¿no? En donde puedes, o sea, porque en tu generosidad vas y mentoreas a alguien, pero también tienes tu red de amigas y tienes tu red de otras emprendedoras con la que te ves a los ojos y dices, ay, no soy la única loca, ¿no? O sea, ay, me está pasando igual que a ti. Y entonces eso crea esta parte. Oye, Fran, y pensando en las cosas prácticas, pensando en cómo después de toda esta conversación que hemos tenido y honrando toda tu experiencia, ¿qué le podrías dejar de reto a las personas que nos están escuchando para bajar todo esto que hemos platicado hacia algo que ellos puedan hacer de manera sencilla para echarse a lo impensable? Y justo, es interesante lo que dices, echarse, porque eso implica el dejar cosas que estás haciendo y tomar este salto al 100%. Yo recomiendo que en la vida, pues, y eso se ha demostrado con los estudios, que ningún trabajo, un solo trabajo, va a dar toda la satisfacción completa a una persona. Entonces, para mí es muy importante que en la vida busquemos soluciones y caminos para darnos y encontrar nuestra propia satisfacción profesional, intelectual, y el nada más estar como en un puesto, en una función, creo que es limitado para abrirnos el panorama, el aprendizaje, la motivación. Y para mí ha sido increíble, y eso es un reto que doy, pedir 1 hora de mentoría a alguien en su vida para resolver un problema de negocio. Porque ustedes en su experiencia, cada quien puede aportar algo. Y puede ser de forma así más estructurada, como un grupo, como Victoria, como esa tribu, o puede ser también con el amigo del amigo del amigo que está empezando su negocio y ustedes aprendieron algo. ¿Cómo pueden 1 hora a la semana o ayudar a una joven que a lo mejor está pensando empezar un startup de tecnología o alguien que a lo mejor quiere estudiar ingeniería y sus papás le dicen, pues no es para ti, mi hija? Eso lo hemos visto mucho en México, como unas palabras, 1 hora de mentoría puede dar a alguien ese apoyo, esa información o ese respaldo que le va a cambiar la vida. Y bueno, eso es medicina para el alma. Cuando uno dice, mi vida está fatal, ¿por qué todo va mal hoy? Uno se acuerda de lo bueno y esos son momentos buenos. Qué increíble. O sea, entonces, de verdad, y es muy fácil, ¿eh? O sea, es muy fácil encontrar a quién puedes acompañar y a quién puedes ayudar. Háganlo, intégrenlo. Me voy a la siguiente pregunta, Fran, y cuéntame, porque todos los días como que nos despertamos con este mindset que decidimos o no tener, ¿no? Y hay frases que nos acompañan y hay momentos en donde, como tú bien dices, nos recuerdan que queremos. ¿Cuál es esa vitamina con la que tú te despiertas? ¿Cuál es ese mantra que tú tienes para seguir con tus días? Pues mira, yo creo que algo reciente, porque he pasado por muchas etapas de la vida con muchas realizaciones, así darme cuenta de muchas cosas que o me hacían falta o yo necesitaba. Y hoy en día, en ese momento, yo tengo 3 palabras. De hecho, que el otro día apunté, repetí y siento que son muy
válidas, pertinentes para mí, relevantes. Y los voy a decir en inglés, porque yo lo pienso en inglés en mi cabeza cada mañana. Confidence, courage, conviction. Porque ¿cómo puedo enfrentar mis miedos? Y lo hemos platicado de nuestros miedos. Nos conocemos desde que éramos niñas. Entonces, hemos compartido miedos, situaciones difíciles y cómo puedo enfrentar mis miedos de otra forma, porque el miedo va a seguir pasando y me pasan todo tipo de miedo, pero ¿cómo puedo yo, comunicar mejor, decir las cosas cuando tengo miedo, el por qué y enfrentarlas en lugar de estar asustada y regresarme internamente y no compartir esto, no admitirlo? Ahí va la parte de courage, ¿no? De decir las cosas. Y cuando uno ya ve claro, puede tener la convicción y puede actuar y puede tener confianza en sí mismo, aunque pueda tener esos miedos. Es que cuando uno se da cuenta que el miedo es normal, y a mí me pasa a mi edad y todo tipo de miedos, y me he dado cuenta que he tenido que cambiar cómo los enfrento. Y eso ha sido muy duro, porque a veces pues sí, da más miedo decir el miedo. Entonces, Sí, para mí es importante ya esa mantra, como dices, confidence, courage, conviction. Y escuchar a los demás a través de esto, pero enfrentar los medios. ay, escucharte, yo creo que escucharte nos identifica, o sea, yo me identifico contigo y creo que quien nos esté escuchando también, ¿no? Porque son 3 palabras que son renovables. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los días pueden significarte algo, que todos los días pueden acompañarte, ¿no? Y que sean de verdad como un motor. Híjole, Fran, de verdad no puedo agradecer más este espacio de compartir, de reconectar contigo. O sea, ¿hace cuánto nos echábamos una platicada de estas? Y qué delicia poderla estar compartiendo con todos los que nos están escuchando. Espero que no sea la última. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir, cómo sabemos más de Fran. Súper. Mira, yo me la paso en LinkedIn últimamente porque estoy contratando gente. Hay temas que son de una gran diversidad. LinkedIn creo que es el mejor lugar. Ya podrás comunicar mi mail también, francoise@aoba.ai. Y sí, te quiero decir que algo importante son esas amistades que hay que valorar mucho. Y Carla, yo te conocí, te digo, en los momentos donde no teníamos que ser amigas. Entonces hubo un respeto profesional que se creó y una amistad basada en esos valores humanos, que eso se queda, hay que cuidarlo. En la vida yo me he reencontrado con varias personas especiales y eso se queda. Nos seguimos, nos apoyamos y no hemos hablado de ese apoyo, ese círculo de apoyo, de confianza que yo creo una mujer pide todavía más, porque pues hay mucho cambio en la sociedad y es tener ese círculo de mujeres que nos ayudan a darnos una bajada en las cosas. Creo que es con mucho amor, con mucha amistad, con mucho respeto. Es algo que he encontrado contigo y te lo agradezco mucho y me apasiona lo que haces Fran. también. Tienes mucha generosidad. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Pues aquí nos cachamos todas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Un beso. Bye bye. Gracias. Bye bye.